Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino en la televisión abierta. Hoy comenzamos con una noticia que ha puesto a todas las redacciones a chambear. El expresidente Alejandro Toledo finalmente va a tener que afrontar un juicio por el caso Ecoteva. La tarde de hoy, el juez Abel Concha del 16º Juzgado Provincial Penal de Lima decidió abrir una investigación judicial a pedido de la fiscal Manuela Villar, que considera que las compras de la casa de Casuarinas y la oficina de la Torre Omega, hechas por la señora Eva Fernenbuch, suegra de Alejandro Toledo, habrían sido hechas con dineros de origen desconocido. Ahora sí, podríamos decir que se viene la noche para el expresidente Toledo, que acaba de sufrir una aplastante derrota en las urnas con el 1.3% de votación que obtuvo. Bien, nosotros esta noche vamos a conversar con varios congresistas y empezaremos con Daniel Salaverry, congresista electo con el número 2 por Fuerza Popular en Trujillo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Beto. Muchas gracias por la invitación. Ya que es tu debut en la televisión abierta, será bueno que te presentemos en sociedad. Daniel Salaverry ha sido candidato a la alcaldía de Trujillo en 2 oportunidades. Así es. En el 2010 por el Partido Aprista Peruano y en el 2014 por Fuerza Popular de Keiko Fujimori. En ninguna de las dos tuvo suficiente votación, pero hay que decir que en el 2010 estuvo muy cerquita de arrebatarle el cetro a César Acuña, por entonces imbatible, ¿no es cierto?, en la región. Podríamos decir que ¿naciste a la política siendo el archienemigo de Acuña? No, yo nací en la política siendo un luchador social, si se quiere, una persona comprometida con las necesidades de la gente más humilde. Lo de la candidatura se fue dando de manera natural. Pero en esta elección de 2010, digamos que le pisaste los talones. ¿Qué diferencia de votos hubo? Cerca de 0.8 me parece. 1.8, nada. Sí, bueno, nada. Hubiera sido una revancha sonora para el APRA, pero no, casi, no se pudo. Y luego te pasaste al fujimorismo, ¿cómo es esto? No me pasé a ningún lado. ¿Ah, no? Primero renuncié al partido aprista luego de analizar algunas posibilidades como un movimiento independiente que no prosperó debido al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tú querías formar tu propio partido? Sí, bueno, formamos el movimiento independiente, pero recibimos la invitación de Fuerza Popular. Además, yo ya durante varios años venía, siguiendo a Keiko Fujimori, la veía visitando las regiones del interior del país. Perdona la interrupción, sí. Es bueno que lo subrayemos. ¿Se iba a llamar DSB? Sí, bueno, son las siglas. Daniel Salaverry. No, tenía otro nombre, pero es un tema simplemente... ¿Pero son tus iniciales o no? Bueno, como PPK, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que materno, perdón, Villón, Villa. Los marqueteros ahora te dicen, pues, que el tema de recordación es fundamental, ¿no? Claro, por eso este programa se llama Plan B, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, los egos revueltos. Pero lo importante, como te digo, es que tuve la oportunidad de recibir la invitación de Keiko Fujimori y de asumir la responsabilidad de representar a Fuerza Popular en las elecciones municipales. En ambos casos... Lamentablemente hubo poco tiempo, por lo tanto no se logró el objetivo. Claro, en ambos casos, tanto como cuando fuiste candidato del APRA y candidato de Fuerza Popular, ¿has sido un invitado o has sido miembro del partido? ¿Cómo funcionaron estas dos candidaturas? No, actualmente yo formo parte de Fuerza Popular. Ahora, sí. ¿Y cuando fuiste candidato a alcalde? Siempre he sido un hombre de partido. O sea, te inscribiste en el APRA, fuiste candidato del APRA, luego renunciaste al APRA, te inscribiste en Fuerza Popular. Es lo que corresponde, ¿no? Es que a veces los candidatos son invitados, ¿no? Y dicen, yo no soy del partido, no tiene yo nada estoy acá de malo, invitado. Pero quien quiere realmente fortalecer un partido político, quien quiere trabajar para mejorar la estructura nacional de este partido, quien quiere realmente fortalecer la democracia en el país, sería bueno que se
identifique plenamente con ese partido. Y qué mejor que siendo militante. ¿Y uno se puede identificar, digamos, con meses de diferencia con el APRA y con el Fujimorismo? ¿Son tan parecidos? Bueno, inicialmente recibí la invitación de Keiko Fujimori, pero ya son más de 2 años que vengo trabajando en Fuerza Popular y sí me siento plenamente identificado con la visión de país que tiene Keiko, con los ideales que ella promueve y con la manera de liderazgo que ella realmente ejerce, ¿no? Eso es lo que a mí me identifica. Finalmente uno está en un partido o sigue a un líder porque te sientes identificado con las ideas de ese líder. Ahora, me contabas que la jornada de trabajo para los miembros del comité de campaña y para los congresistas electos de Fuerza Popular ha sido y está siendo agotadora. Nosotros hemos notado una cierta retracción, una cierta timidez luego de las declaraciones de Cecilia Chacón, en el sentido de que Fujimori debía salir de prisión por la puerta grande, hechas en este humilde programa. ¿Hay alguna indicación en el sentido de que se moderen las declaraciones, digamos que no acepten demasiadas invitaciones a la tele? No, en lo absoluto. Tengo entendido que la posición de Cecilia lo hizo a título personal. El partido tiene su posición que ha sido muy clara y que es que no vamos a intervenir en lo que respecta a los procesos legales que pueda tener el ingeniero Alberto Fujimori. Esa es la posición del partido. Las posiciones personales, bueno, son muy respetadas, pero son personales, ¿no? ¿Cuál es tu posición personal sobre ese caso? La misma que la del partido. ¿Cuál? Ahí coincidimos, en que no debemos de intervenir en lo que son procesos legales que están en curso y menos ahora que el Tribunal Constitucional está a punto de tomar una decisión, ¿no? Ahora, el propio PPK ha dicho que firmaría una ley para que se vaya a cumplir su arresto a casa. ¿Qué te parece eso? Me parece un oportunismo muy propio del señor Kuczynski, que pretende seguramente ganarse pues Ave Marías con quienes ven con simpatía al señor Fujimori, ¿no? ¿Le estás diciendo oportunista? Es una decisión oportunista, por supuesto. Pero dices, es un oportunismo propio del señor Kuczynski. O sea, ¿te parece que el señor Kuczynski es típicamente oportunista? Es que ya no es la primera vez. ¿Cuál serían las otras veces? Varias veces que él lanza propuestas de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, eliminar el CTS. Me parece un oportunismo propio de quien quiere ayudar a sus amigos los empresarios a que puedan hacer negocios luego con los seguros, ¿no? Para los trabajadores. Además, ese es un derecho constitucional que tienen todos los trabajadores en el Perú. La compensación de tiempo de servicio, eso no se puede restringir ni anular. Sería, la verdad, que terrible. Me estabas comentando fuera de cámaras que tenías la sensación de que algunas cosas que dice Pedro Pablo no tienen la repercusión en la prensa que sí tienen las cosas que dice Keiko o los miembros de Fuerza Popular. ¿Esa es tu sensación? No, lo que comentábamos es que me parece muy extraño que las personalidades ligadas al ámbito de la cultura no hayan salido a alzar la voz de protesta respecto a la declaración de Kuczynski, que dice que va a tumbarse, traerse abajo una huaca para ponerle concreto y hacer una losa deportiva. A ver, vamos a citar textualmente. Una huaca del siglo XVI. A ver si ha que dicho haciendo... que se va a traer abajo la huaca, Claro. ¿no? Dice, había visitado la huaca Monterrey, ¿no? En la zona de Bahía Mauta, en Ate, y dice aquí, declaraciones de PPK, textuales. ¿No sería mejor que estén en un parque bonito, verde, que se puede poner aquí donde está esta huaca, en vez de que estén sentados en un peñón donde de repente se caen? Además, ahí arriba no se puede jugar fulbito. Esa es textualmente la declaración. No Bueno, dice traigámonos abajo. ¿Quién puede jugar fulbito sobre una huaca? Tienes que traerte abajo la huaca para crear una cancha de fulbito. Bueno, ¿no es cierto? Y yo entiendo que él no sienta pues ese amor por nuestra cultura milenaria, ¿no? Ni siente ese arraigo que sentimos la gran mayoría de peruanos. Pero tú te has dado una vuelta por las huacas de Magdalena, de nuestra cultura moche, chimú, que son fumaderos, inca, ¿no? y son tugurios. En realidad, no todo es Machu Picchu, ¿no? Pero eso es el abandono en el cual tienen los gobiernos que han estado de turno. Ahí tiene que hacer su trabajo el Ministerio de Cultura, pero no porque tengamos un ministro de Cuidado o un gobierno que no promueva, impulse o ponga en valor nuestros restos arqueológicos, vamos a empezar a destruir toda esta arquitectura milenaria. ¿Tú tienes la sensación que algunos ya han mencionado
de que Kuczynski no es suficientemente peruano, que es algo que sugirió Alan García, ¿no? Dijo, no tiene ni una gota de sangre peruana. Mira, yo vengo de una región en donde tenemos las huacas del sol y la luna, tenemos la ciudad más grande del barro del mundo, que es Chanchán, y de la cual nos sentimos orgullosos. Entonces, cuando escucho a una persona que pretende ser la cabeza del Estado peruano, que pretende ser presidente de mi país, es decir que preferible tumbarse un resto arqueológico para poner una canchita de fulbito, lo menos que puedo hacer, pues, obviamente, es indignarme. Como estoy seguro, están indignados muchísimos peruanos. Decías que estos son restos arqueológicos del siglo XVI, ¿no? Además que vienen siendo recuperados, tengo entendido, por el Ministerio de Cultura. Hay un trabajo de rescate y recuperación de esta huaca. El hecho de que Fuerza Popular haya obtenido la mayoría que ha obtenido en el Congreso podría convertirse en un obstáculo en el sentido de que a la hora de votar en la segunda vuelta muchos van a pensar, quiero darle tanto poder a Fuerza Popular, quiero que tenga, digamos, dos poderes del Estado en sus manos o quiero balancear ese poder. ¿No sientes que esa mayoría podría volcarse en contra de ustedes? En absoluto. Quienes formamos parte de Fuerza Popular y quienes hemos sido elegidos por el pueblo en estas elecciones tenemos una profunda vocación democrática. Nosotros vamos a iniciar un diálogo para llegar a consensos en los temas fundamentales que requiere el país, como por ejemplo la designación del defensor del pueblo, del contralor, entre otros más. Así es que ese temor, ese miedo que están sembrando en la población es digamos, no tiene argumento, no tiene fundamento, ¿no? Además, el Congreso pues no puede impulsar las grandes obras que requiere el país. El Congreso no hace carreteras, no hace colegios, no pone instalaciones de agua y desagüe. Eso lo hace el gobierno a través de sus ministerios. Es importante que Keiko Fujimori salga elegida presidente del Perú porque tiene un plan para impulsar cada una de estas propuestas y estos proyectos a nivel nacional. Me consta porque he formado parte en el desarrollo y elaboración de este plan. Ahora, con los resultados que tenemos al 98.9%, porque la OMPE todavía no termina el conteo, Keiko Fujimori tiene 39.86% de los votos y PPK tiene 21.01%. Casi podríamos decir que le duplican la votación, pero esto, como se sabe, en una segunda vuelta no garantiza nada, ¿no? Porque hemos visto en las últimas elecciones que el que gana la primera pierde la segunda. ¿Qué tipo de puentes crees tú que les falta tender para asegurarse que los que votaron por los otros candidatos se convenzan de votar por ustedes? Nosotros estamos escuchando y dialogando con todas las fuerzas, no solamente políticas, sociales, gremiales del país, explicándoles cuál es nuestra vocación, que como te digo es una vocación democrática, cuáles son las propuestas que tenemos y recogiendo las propuestas de ellos para ver si que pueden ser incorporadas al Plan Perú. Yo estoy seguro que el pueblo peruano sabrá discernir entre aquel plan de gobierno que apuesta por el pequeño y microempresario, que apuesta por el que menos tiene, y el plan de gobierno elaborado por el señor Kuczynski, que apunta más al apoyo de la gran empresa. Hoy una propuesta de Keiko Fujimori ha generado mucha polémica en el sentido de retornar al régimen del 24x24 para los policías. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa y de qué manera nos convencerías de que es una buena idea nuevamente? Hay que ver la realidad, Beto. ¿Cuál es la realidad de nuestros policías? La realidad de nuestros policías es que reciben un bono que no es pensionable. La realidad de nuestros policías es que muchos de ellos han asumido compromisos económicos, como por ejemplo los estudios de sus hijos o algunos créditos que pueden haber sacado para adquirir alguna pequeña vivienda, y de la noche a la mañana no se les puede recortar porque simplemente les cortas el flujo de ingreso de este dinero. Lo que Keiko Fujimori está planteando es que hay que devolverle a nuestra policía la posibilidad de que puedan hacer uso de su día de franco para que tengan estos ingresos que le permitan seguir manteniendo este nivel de ingresos hasta que el gobierno evalúe, ¿no?, un aumento progresivo de sus ingresos. Ahora, nadie se ha puesto en los zapatos o en los botines de los policías que tienen que cubrir estas jornadas extenuantes, ¿no? Porque
si uno se pone a ver, la formación del policía ha ido decreciendo en calidad, en tiempo, cada vez los policías salen más rápido de la escuela y tienen que enfrentar cada vez mayores amenazas. ¿No es un poco abusivo hacerlos trabajar 24 horas? Más abusivo es dejar a sus hijos sin estudios, ¿no es cierto? O que lleguen los recibos a fin de mes y que no tengan cómo cubrirlos. No basta con tener más policías en las calles, hay que tener a nuestra policía motivada, con la moral en alto, que sientan que su país reconoce su trabajo, que sientan que su país no los maltrata. Y esto no es una medida definitiva, como te digo, esto es una medida temporal, mientras que se puede, obviamente, diseñar algún mecanismo para poderle incrementar los ingresos, pero a planilla, ¿no es cierto?, que sean pensionables. En el Congreso, el último Congreso que tuvo, digamos, el régimen fujimorista, se puso de moda el voto por el Viper, ¿no? Ahora la gente lo que teme es que los congresistas del fujimorismo van a votar con una orden vía WhatsApp. ¿Cuánto crees tú que tendrás de margen de decidir y de digamos, no obedecer al voto que normalmente esta bancada decide de una manera casi vertical? Lo primero que tengo que decir es que quien lidera Fuerza Popular es Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no ha sido presidenta del Perú aún, estoy seguro que a partir del 28 de julio lo será. Y quienes comentan ese tipo de cosas, obviamente no conocen cómo es el tipo de liderazgo que ella ejerce, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo es. De ninguna manera ella te va a imponer una decisión. Lo que se hace son reuniones de bancada, lo que tengo entendido, yo recién voy a ser congresista, pero se hace una reunión de bancada en donde se discuten cada una de las decisiones y se toman los acuerdos por mayoría, y esos acuerdos son los que se respetan luego en el Congreso de la República. Jamás reciben pues un mensaje como el que tú comentas. Bueno, pero no es algo que se me ocurre a mí, es algo que está documentado. Era de esa manera en el gobierno de su padre. Bueno, quien está candidateando es Keiko Fujimori. ¿No es cierto? Sí, cierto. No su padre. Pero precisamente por eso no tenemos ningún dato, ninguna experiencia sobre cómo será. Es que no podemos quedarnos viviendo es la incógnita, en el ¿no? pasado. Es un signo de interrogación. Es querer sembrar una duda en donde no la hay, ¿no es cierto? Keiko, como lo ha dicho el día de ayer en la Cámara de Comercio, jamás ha dado un mensaje de autoritarismo, ¿no? Ella viene trabajando y fortaleciendo su partido hace varios años. Producto de ese trabajo son los resultados que hemos visto, por ejemplo, con la elección de los congresistas, que son cerca de 72, y eso, como te digo, es producto del esfuerzo y el trabajo que ella viene desempeñando durante años. Entonces me parece sumamente injusto, ¿no?, acarrearle pues otro tipo de... ¿Cómo convencerías, Daniel, a los peruanos que han votado por Alfredo Barnechea, por Verónica Mendoza, por los demás candidatos, de votar por tu candidata en esta segunda vuelta? ¿Cuáles serían esos argumentos? Mira, nosotros tenemos propuestas muy claras, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción, a diferencia del señor Kuczynski. El señor Kuczynski propone crear una comisión de alto nivel a la cual supuestamente se le daría facultades para investigar y para sancionar, cuando todos sabemos que las comisiones de alto nivel solamente pueden dar conclusiones y recomendaciones que no son vinculantes. Nosotros sí tenemos una propuesta clara, que es la creación de la Procuraduría General de la República, totalmente autónoma, independiente del poder político, fortalecer la labor de la Contraloría General de la República, para que quien tenga que controlar a los alcaldes y al presidente regional no tenga que estar después comprando un sueldo de esa propia institución, porque eso limita y restringe obviamente su capacidad de acción, ¿no es cierto?, entre otras medidas. Ese solamente en el tema, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción. En el tema empresarial, nosotros estamos proponiendo tributación cero para fomentar y impulsar la formalidad de aquellos microempresarios que no se formalizan por el temor a que venga un mal funcionario de la ciudad, obviamente, y lo persiga a este microempresario. El señor Kuczynski propone reducir el IGB de 18% a 15%, ¿no es cierto? Cada punto porcentual del IGB son más o menos 2.800 y pico millones de soles.
casi 10.000 millones de soles que dejaría de percibir el Estado, que podrían ser utilizados en carreteras, en escuelas, en hospitales. Es decir, tenemos un plan que está diseñado no solamente desde el escritorio, como el otro plan. Este plan ha sido el producto de recorrer el país durante varios años, de largas conversaciones con dirigentes, recogiendo sus demandas. Cuando dices recorrer el país, te refieres estrictamente a la candidata presidencial. Y a todo el equipo técnico que la ha acompañado durante este tiempo. ¿Pero cuánto tiempo la acompañas tú? 2 años. Y ella comenzó a trabajar hace 5, ¿no? Así es. O sea, digamos que la has alcanzado. Pero no soy el único, final. pero no soy el único que la ha acompañado. Hay muchísima gente que la ha acompañado desde la fundación del partido. Ok. Se nos agotó el tiempo. Tan rápido. No ha sido nada rápido. Para hacer un debut, es un debut bastante holgado. Gracias, Daniel, por haber venido. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Beto, por la oportunidad. Bien, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos estarán con nosotros Javier Velázquez Quesquén y Víctor Andrés García Belaúnde. No se vayan, esto es Plan B. Estamos de regreso en Plan B y ahora nos visitan los congresistas Javier Velázquez Quesquén y Vitocho. ¿Para qué voy a decir todo el nombre tan largo? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Beto. Quería comenzar comentando con ustedes la noticia con la que abrimos el programa y es que el juez Abel Concha del 16º Juzgado Provincial Penal ha decidido abrir una investigación, abrir un juicio a Alejandro Toledo, su esposa, su suegra y demás implicados en el escándalo Ecoteva, que dicho sea de paso, fue puesto al descubierto por el reportero Marco Vázquez del programa Panorama de este canal en mayo del año 2013. ¿Qué piensas, Vitocho? Bueno, a mí me da pena porque nuestros expresidentes están siempre juzgados, acusados, procesados. O sea, eso no pasaba antes en el Perú, no pasa en otros países. En Chile los expresidentes están allí a la vista del público y con el respeto y la simpatía de todos. En el Perú, desgraciadamente, eso no se da, lo cual de alguna manera perjudica a la clase política y perjudica la imagen del país. Pero yo creo que si el juez ha abierto instrucción o ha empezado un proceso es porque durante 3 años ha encontrado pruebas suficientes, indicios suficientes para poder procesar al presidente Toledo. Así que, en fin, nada más hay que exhortar a la justicia que sea pronta, que sea justa y que respeten el debido proceso, nada más. Javier, si este proceso se lleva a cabo durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ¿existiría el riesgo de que se convierta en una revancha política? Yo creo que no. Mira, el tema de... Yo discrepo democráticamente con Víctor Andrés García Belaúnde. Obviamente que los últimos 15 años, a partir de que hoy día hay más transparencia, los medios de comunicación ejercen más control sobre la política y los políticos. El caso del expresidente Toledo no solamente es el hecho de que aparecen 2 inmuebles, el inmueble Casuarinas y el inmueble del edificio Omega por $5 millones, y la investigación que ha llevado adelante la doctora Villar, la fiscal, y que ya ha sido refrendada por el fiscal Abel Concha, o el juez Abel Concha, ha tenido una contundencia en su resolución al determinar que no se ha podido acreditar la licitud del origen de los fondos de esos inmuebles. Y eso supone, de lo que hemos seguido, porque no hemos estado en el fondo de la investigación, sino de afuera, de que a pesar de que Maisman esgrimió la tesis, esgrimió la tesis que le había prestado el dinero, lo que agrava esta situación y evidentemente le pone un velo de duda a lo que venía sosteniendo el presidente Toledo de las marchas y contramarchas. No hay que olvidar que él en un primer momento dijo de que esa plata era de su suegra y que era de indemnizaciones que había recibido a consecuencia del Holocausto, luego que había hecho inversiones en Costa Rica. O sea, en el propio Parlamento el presidente Toledo se enredó. Entonces, ahora lo que ha hecho la investigación ha terminado concluyendo, primero, de que no se ha podido demostrar la licitud de los fondos. Y segundo, es que hay evidentemente la duda de que los inmuebles no los ha comprado la señora, la suegra, sino él y su esposa por los correos, por el corredor, lo que declaró el corredor del Congreso. De tal manera que al ir a este juzgamiento preparatorio, que ya prácticamente la investigación oral, el presidente Toledo va a tener que acreditar el origen ilícito de esos fondos, si no va a ser
lamentablemente va a ser sancionado por el delito de lavado de activos, que es la imputación que le está haciendo el juez Abel Concha. Ahora, yo no creo que sigamos haciendo el juego de los adversarios y los que son seguidores del presidente Toledo decir que esto es una persecución política. Estos son hechos evidentes, o sea, el reportaje periodístico fue tan contundente que dio lugar a esta serie de argumentaciones, de contradicciones del propio presidente Toledo, y ahí están las consecuencias. Entonces, tiene todo el proceso del juicio oral, porque estaba preparatorio el juicio oral, para poder acreditar el origen ilícito de los fondos. Ahora, Vitoso, en realidad yo no creo que Toledo sea en ese momento un perseguido político, pero si nos ponemos a hacer memoria, durante el gobierno de Alejandro Toledo se sometió a juicios anticorrupción a una serie de figuras del fujimorismo, algunas con toda razón, presas con toda justicia. No me atrevería a decir que todas, porque hubo gente a la que la Pinchi mencionó y bastó la santa palabra de ella para que vayan presos. ¿No es esto una especie de vuelta de la tortilla? ¿No es un poco una especie de justicia poética extraña lo que ocurriría con Toledo en el banquillo en un gobierno del fujimorismo? Bueno, hay que recordar que el que inicia la fumigación del Palacio de Gobierno y del Estado es Paniagua. Y Paniagua es el que inicia y da libertad absoluta al Poder Judicial, que se reconstruye y que se vuelve independiente, alejado de la mano de Montesinos, y empieza el juzgamiento de militares, de políticos, de congresistas, de ministros. Ahí se inicia todo eso. Y luego, evidentemente, con Toledo continúa. Ahora bien, Paniagua nunca fue acusado de nada. Nunca. Vivió 7 años más o 8 años más desde que dejó el gobierno y nunca se le acusó de nada. Entonces, si hubiera habido persecución política, hubiesen empezado por Paniagua y no lo hicieron. Ahora bien, en el caso de Toledo fue investigado después, durante su gobierno y después. Velázquez Quején, Javier, que está acá presente, él podría recordar perfectamente bien que él presidió una comisión que investigó a Toledo y solamente encontró algunas cosas en el Palacio de Gobierno, que se había gastado mucho en el jabón, en el champú, etc. A veces los periodistas encontramos un poco más, ¿no? Así es. Hay que decirlo. Así es. En honor al trabajo que hicieron los muchachos de Panorama. Esto ¿no? ha salido después de 8 años, inclusive cuando no había ya ningún tipo de inmunidad. Y la denuncia fue contundente. Y efectivamente no se aclaró debidamente, hubo muchas contradicciones. Y por lo tanto, sí, resulta paradójico que un gobierno que haya continuado con el saneamiento moral y jurídico del país, con una serie de procesos a gente vinculada a corrupción en la década del 90, haya acabado sentado en el banquillo de los acusados. Claro que sí. Ahora, viendo ya al tema estrictamente electoral, los líderes de sus partidos, del APRA y de Acción Popular, no se han manifestado a favor de ni un ni otro candidato. Hemos escuchado ayer a Barnechea decir que él no va a votar por ninguno de los dos o que no opta por ninguno. Deja en libertad, ¿no? O deja en libertad. Alan García ha hecho exactamente lo mismo. Y quería preguntarles, Javier, ¿hasta qué punto esto no es un poco tibio? Es decir, ¿no deberían los partidos tomar partido, si cabe la expresión, y decir hacia dónde deben dirigirse sus militantes? Sobre todo en un momento en el cual la ganadora tiene casi exactamente el doble de votos que el segundo puesto, ¿no? PPK tiene 21.01, Keiko tiene 39.86, o sea, 39.9, es el doble. Entonces, ustedes representan a un grupo importante, ¿no? en sus partidos, y creo que habría sido de esperar que dijeran por quién. En el caso nuestro no es tibieza, Beto, sino más bien es coherencia. El resultado electoral no es un resultado electoral satisfactorio. Eso ha dado lugar a que todos los miembros de la alta dirección en el Comité Ejecutivo Nacional hemos entregado los cargos. Entonces, yo creo que siendo coherente con eso,
esta dirección nacional en 40 días no va a poder hacer una consulta democrática con las bases para poder tomar una decisión institucional. Creo yo, y en eso estamos alineados muchos dirigentes, de que debemos dejar en libertad a los militantes para que ellos voten de acuerdo a su conciencia. Te lo explico de la siguiente manera. Mira, la percepción que tiene el militante aprista en el sur es diferente a la que tenemos nosotros en el norte, ¿ya? Entonces, si fuera una conducción política que estuviera consolidada o que hemos obtenido un buen resultado, que podamos tener una clara línea de orientación, y además te digo así honestamente, si la dirección nacional del partido ahora toma la decisión, vamos a votar por tal candidato o cual candidato, no garantiza que toda la militancia van a votar, justamente por esta circunstancia que estamos viviendo. No, claro que no, el voto es secreto. Exactamente. Pero muchos militantes esperan escuchar al líder. En este caso, mira, el presidente se ha apartado, ha dejado en manos de la dirección nacional, nosotros hemos puesto los cargos a disposición. He leído, por ejemplo, la posición de Javier Barreda, la posición de Mauricio, y espero tomar la decisión. Esta decisión la vamos a tomar en las próximas 2 semanas. ¿Tú podrías votar por Fujimori? ¿Por qué no? Yo no tengo veto. Yo creo que así como nosotros pedimos una segunda oportunidad y se nos dio, hicimos un buen gobierno, yo sí no creo que tenemos por qué poner veto a una candidatura que democráticamente ha obtenido un alto respaldo del país. Tengo varios argumentos para sustentar un voto de esa naturaleza. Dame un par. Mira, ve, la consistencia, el hecho de que tengan algunos dicen, ¿sabes qué? Es un peligro que tenga una bancada aplastante, que no hay oposición. ¿Acaso a nosotros nos han elegido para hacer comparsa el fujimorismo? No. El Parlamento y la oposición al Parlamento no hace oposición al Ejecutivo, sino también es un contrapeso a la mayoría parlamentaria. Yo creo que el contexto de la década del 90 no es el contexto de hoy día del 2016 del país. El país no le va de ninguna manera a justificar a un gobierno democráticamente elegido que quiere extender su mandato 5 años más, que quiera tomar el control de las instituciones, que quiera someter al poder legislativo, como lo ha hecho el señor Humala, como un cuartel. Eso no va a suceder. Entonces, ese argumento que se da un poco fantasmal no es un argumento sólido. Lo que yo sí veo es una consistencia que hay de una propuesta con otra también que es parecida. Lo que supone es que yo no digo que voy a votar por fujimorismo, porque de repente tomamos la decisión de votar institucionalmente por una u otra candidatura y yo respetaré la decisión del partido. Pero yo veo que lo que se viene en las próximas horas va a ser dejar en libertad la militancia, y cuando yo tenga esa condición daré mis fundamentos, porque también yo conozco a mucha gente que trabaja con Pedro Pablo Kuczynski y supone casi la misma propuesta de gobierno. Lo que yo sí creo es que la propuesta de la señora Keiko Fujimori es más consistente, tiene tiene propuestas muy concretas y muy claras. Que la de Kuczynski. Y mi apreciación personal. ¿Y esto tiene que ver con el hecho de que Keiko esté trabajando desde hace 2 campañas? Es decir, que lleve prácticamente 10 años en campaña. Más o menos, tiene que ver con eso. Y la campaña de PPK comenzó el año pasado, ¿no? Claro, y además te digo, los equipos en las propuestas, más o menos, por ejemplo, que tienen que ver con unas que nosotros hemos planteado, por ejemplo, establecer incentivos para incorporar a la formalidad a la pequeña y mediana empresa a través de 2 o 3 años no cobrando impuestos para que puedan formalizarse y mantener lo que es fundamental. Para nosotros es fundamental que el nuevo gobierno impulse un crecimiento sostenido y que entendamos, ¿qué es lo que me preocupa a mí de la propuesta del señor Kuczynski? Que por el afán legítimo de ganar, está buscando a Frente Amplio, al señor Santos, qué sé yo, y que después terminemos capitulando ante una bancada o ante una candidatura que apoye al señor Pedro Pablo Kuczynski, que nos lleve a poner dudas sobre el camino correcto por el que debemos llevar al país. Yo sí creo que debemos ir por el crecimiento sostenido, que la herramienta para acabar con la pobreza es el empleo. Que Kuczynski tenga que pactar con la izquierda. Eso es lo que te preocupa. Sí, así es. Para decirlo en cristiano. Así es. Me preocupa porque, ¿sabes qué? La gente de izquierda no cree en la inversión privada, quieren disfrazar su argumento bajo el tratar de cautelar y proteger el medio ambiente. Yo no creo que Saavedra
en Cajamarca, que fue condenado por terrorismo, sea la quinta esencia de la defensa del medio ambiente, sino que son formas encubiertas de actuar políticamente para sabotear las inversiones privadas. Entonces, yo sí creo que en un país como el nuestro la inversión privada es fundamental si respeta los estándares medioambientales, si respeta los derechos de los trabajadores. La misma pregunta, Vitocho. Yo te escuché el día de la cobertura electoral, el día de la elección. Me vi todos los programas, porque como estaba en mi casa, ¿no? Como una ama de casa, siendo espectador, escuché una de tus muchas entrevistas. Y en una dijiste, cuando parecía que la que pasaba era Verónica, dijiste, nosotros vamos a tener puentes con el Frente Amplio. Bueno, los puentes existen porque somos socios hoy en el Parlamento. Hasta el 26 de julio somos socios. Claro, pero estábamos hablando del siguiente periodo. Yo creo que yo le tengo mucha simpatía a Verónica. Comparto Curules, somos vecinos de Curules y somos parte de la bancada y nos hemos reunido durante muchas veces todas las semanas para elaborar agendas en el Pleno. Así que yo le tengo mucha simpatía personal. Ahora, lo que pasa es que el Frente Amplio es muy amplio, es tan amplio que al final no sabes quiénes están allí, hay todo tipo de gente, todo tipo de pelaje, ¿no? Pero sobre la pregunta que le hiciste a Javier, yo quiero decirte lo siguiente. Efectivamente, Keiko le ha sacado el doble de votación a Kuczynski, parecido, no igual a la votación, el doble de votación que le sacó García a Barrantes en el año 85 y Barrantes renunció. Claro, eso no va a pasar. A la segunda vuelta, eso evidentemente hoy día no va a pasar. En Argentina, cuando hay más de 10 puntos de diferencia, se elige al presidente, no se va a una segunda vuelta. Yo creo que la diferencia es muy grande y parecería que en todo caso esa diferencia se va a cortar, pero que no se va a eliminar. Ahora bien, en el caso de nosotros tenemos 185.000 militantes inscritos en el partido, un poco menos que el APRA, que tiene más de 200.000. Pero el resto de partidos tienen 7.000 PPK o Keiko, 4.000 PPK, etc. Son muy pequeñas las militancias. Nosotros podemos tener algún tipo de influencia sobre los 185.000, algún tipo de influencia, pero ninguna sobre el millón de personas adicionales que han votado por Barnechea y por Acción Popular, que lo han hecho identificados por su mensaje y nada más. Sobre ellos no tenemos ninguna influencia. Los Barnechéveres, ¿qué pasó con los Barnechéveres? Bueno, sí, pero los Barnechéveres no son 1 millón, pues, no son 1 millón, pueden ser 30.000, 50.000, muy activos, pero no son 1 millón. Pero en la segunda vuelta cada voto cuenta, ¿no? Claro que puedes sí. ganar por un voto. Sí. Ahora, el último partido que pudo endosar votos en el Perú fue el APRA el año 56. Después ya esa experiencia no se ha vuelto a repetir. Pero nosotros hemos escuchado... ¿En 90? Hemos escuchado a Marisa Glave decir que de ninguna manera votará por el fujimorismo aunque la maten. Acabamos de escuchar a Velázquez Jequén decir que podría votar por Keiko. Queremos escucharte con esa claridad. Yo no lo sé. Yo tengo 2 opciones. Como todo el Perú. Como todo el Perú. Una tercera opción, como todo el Perú, que es abstenerme. Pero es irresponsable, ¿no? Yo creo que sí, es un irresponsable. Pero yo quiero escuchar a ver si nuestras propuestas que hemos planteado con tanta firmeza durante nuestra campaña son recogidas por los candidatos y de acuerdo a eso tomaré una decisión como muchos peruanos los últimos días. Faltan todavía 60 días. En la cola, ¿no? No sé si en la cola, de repente en la cola, no lo sé, pero estoy en dudas y quiero saber qué dicen. Me preocupa, por ejemplo, hay temas que no se tocan. Kuczynski no tocó el tema de las AFPs. Dicen que la reforma que hemos aprobado es destructiva del sistema y yo no creo que sea así. En fin, hay una eso ha dicho Cateriano, ¿no? Que significa una sentencia de muerte. Eso lo dijo Torne el 25 de enero pasado en Diario Gestión, que es el jefe que va a ser el futuro ministro de Economía. Entonces, de Kuczynski. Entonces, yo quisiera escuchar más, a ver quiénes recogen en mayor medida las propuestas que hemos hecho, porque creemos que el modelo hay que ajustarlo. No hay que eliminarlo, hay que ajustarlo. Bueno, entonces representas el sentir de un gran sector de la población, la duda. Exactamente. Nos debatimos ahí, en esa posición incómoda de la duda. Soy parte del pueblo peruano, por lo tanto, tengo las mismas dudas que tiene el pueblo peruano. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a los comerciales, amigos. Esto es Plan B. Estamos de regreso en Plan B. Conversamos con los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde
y Javier Velázquez Quején. Qué difícil es decir tu nombre completo. Bueno, lo que va a pasar en el Congreso y que asusta tanto a mucha gente, no parece algo que los preocupe a ustedes, que son, digamos, casi veteranos, decanos del Congreso. ¿Cuántos periodos llevas en el Poder Legislativo? 5. 5. ¿Tú, Javier? 5. 5 también. También 5, ¿no? Sí. ¿Son con Mauricio Mulder y Luz Salgado los más longevos? ¿O me equivoco? Creo que Luz tiene igual, pero Mauricio tiene un periodo menos que yo. Uno menos. Sí. Uno menos. Y Luz 5 también. No lo sé. 4 o 5. En edad sí son un poco de edad, Víctor. No lo sé. Ahí en la fachada debería haber unos laureles, ¿no? Como en el estadio, así, con los premios de resistencia. ¿Se manejará esta bancada fujimorista como se manejó en las postrimerías del decenio de Alberto Fujimori? Bueno, ¿Vía sí. WhatsApp, como temen algunos? Viper usaban en esa Claro, época, pues, ¿no? pero ahora ya no existe el Ahora Viper. no existe el Viper. Bueno, si lo hacen así, yo creo que van a perder muchísimo, ¿no? La credibilidad y el antivoto que han ido reduciendo se va a incrementar rápidamente. Yo creo que será una torpeza tremenda y una falta de visión de futuro si deciden repetir las malas costumbres que tenían en los años 90, ¿no? En fin, no sé, lo veremos, pero sería un gravísimo error, porque además con esa mayoría pueden hacer, claro, tiene riesgos, muchos riesgos, y que estamos todos preocupados por los riesgos que puedan tener, pero también tienen la ventaja de que al no tener que depender de otras bancadas pueden hacer una mejor labor parlamentaria, pueden mejorar el Congreso, reducir sus gastos, pueden reducir sus comisiones, en fin, pueden ser transparentes, publicar todos sus gastos, en fin, pueden hacer una serie de cosas porque no dependen de alianzas que los obligan y los amarran a conservar las viejas costumbres o las malas viejas costumbres que hay. Pero si no hacen una transformación con esa mayoría, me parece que van a perder el tiempo y van a perder mucho. Ahora, ¿tú crees que esta mayoría, Javier, les puede pasar factura en el momento de la segunda vuelta, que haya gente que se inhiba o se arrepienta de votar por Keiko para no darle tanto poder a un mismo grupo? Esa es la estrategia que se está usando ahora. Lo que ahora se está discutiendo es decir, hay un peligro de que como ha tomado el control absoluto del Parlamento, puedan tener una vocación autoritaria en el Parlamento y en el Ejecutivo. Pero lo otro también es un peligro, Claro. Llegar al gobierno con 10 claro, gatos en el Congreso. Así, exactamente. Yo creo que, y en eso estamos trabajando con Acción Popular, a nosotros nos han elegido para hacer una oposición constructiva. Y yo creo que si hubiera el fantasma, hubiera la imprudencia de querer imponer las cosas en el Parlamento, que es una institución básicamente que se desarrolla sobre un valor que es el diálogo, la concertación, inmediatamente el régimen se va a legitimar. Yo pertenecía al Parlamento 95-2000, cuando los fujimoristas en esa época dijeron, tenemos 63 parlamentarios de 120, nos agarramos todas las comisiones, inclusive la de fiscalización. Bueno, ahora ya han dado mensajes diferentes, ¿no? Comisión de fiscalización a la oposición. Inteligencia también. Claro, inteligencia, que el gobierno la ha tenido. Entonces, y yo veo que hay gente de experiencia en el fujimorismo que saben que en el Parlamento, por más que tengan una mayoría numérica, no se legitiman de esa manera. Tienen que haber, frente a las reformas importantes que se van a hacer, tiene que haber diálogo y concertación. Quiero decir algo, fíjate. Yo tengo el mayor de los aprecios por Pedro Pablo Kuczynski. Cuando era primer ministro yo le pedía consejos a él. Pero a mí lo que me preocupa es que llegue con votos prestados, que la agenda también, para llegar luego la agenda se cambie y que el Parlamento no acompañe un programa de gobierno por el cual el país ha votado democráticamente. Entonces, Cuando dices o temes que la agenda se cambie, ¿te refieres a que podría PPK terminar firmando una hoja de ruta para complacer a posibles aliados? Yo creo que no lo va a hacer, pero yo creo que Frente Amplio va a tratar de expandirse política y socialmente a través de la posición que va a tener en el Parlamento. Y todos sabemos que ellos no creen en este modelo de desarrollo por el que va el país. Pero además quiero decir lo siguiente, que más del 70% de peruanos hemos votado por este modelo económico y desarrollo, y lo que estamos buscando los peruanos es que se perfeccione para que se legitime.
o sea, que se vaya corrigiendo excesos que hay, como por ejemplo el tema de las AFP, ¿cómo van a venir a decir ahora que porque al jubilado, después de aportar con su dinero durante toda su vida laboral, hacer su ahorro, y que lo quiera retirar a los 65 años, eso se va a traer abajo el sistema privado de pensiones? Es una mentira, es una burla. Lo que hemos hecho nosotros con esta medida es abrir un espacio para que se pueda plantear una gran reforma y consolidar este sistema de administradora de fondos de pensiones. Y tengo la seguridad más bien que una vez que le hagamos todas estas reformas al sistema privado de pensiones, la gente ya no va a ir a la ONP, porque se va a pasar al sistema privado porque van a haber nuevos productos, más incentivos. Entonces, en estas cosas no he visto al presidente, a Pedro Pablo Kuczynski muy claro, a su equipo de gobierno no lo he visto muy claro, y porque están dando pues mensajes, yo vi por ejemplo que una descortesía ingenua el de haber querido ir a visitar a Santos, ¿no? ¿Por qué es una ingenuidad? Claro, porque era evidente que Santos iba a cometer esa descortesía de desairarlo, lo mismo que va a hacer con Frente Amplio. Entonces, yo sí creo que el sistema político tiene que ir acompañando los cambios económicos y sociales que hay en el país. Si hablamos de una reforma institucional del Poder Judicial, del sistema político a través del Parlamento, creo que lo que hay que garantizar es su autonomía e independencia. Para eso estamos, aunque sean las bancadas pequeñas. Nosotros no vamos a hacer furgón de cola del gobierno, de la bancada de gobierno. A nosotros nos han elegido para cumplir un rol. Garantizando aquí. Así, está grabado el programa. Entonces, un tema que no hemos discutido y que fue primera plana en todos los diarios ayer, es esta nueva estrategia del presidente de la República de blindar o defender a su esposa diciendo que las agendas son de él, que los contenidos fueron dictados por él, que todo lo que sale ahí escrito salió de su cabeza. ¿Cuánto complica el caso Agendas y cuánto enrarece el ambiente político? Bueno, es una... proteger a tu pareja, pues es una cosa casi natural, ¿no? Lo que pasa es que es algo tardío y me parece que responde un poco a una estrategia, porque finalmente el presidente de la República tiene algún tipo de blindaje, a pesar de que creo que en este caso no le corresponde porque es un tema anterior a su función presidencial. Sin embargo, puede haber algún tipo de pretensión en ese sentido. Pero yo creo que él se siente más fuerte y más respetado, blindado o considerado para enfrentar un juicio que va a llegar o que está llegando ya, que es su propia esposa. Por lo tanto, él dice, aquí estoy yo pongo el pecho, y olvídense de mi mujer, y yo soy el responsable. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Ahora, debe haber consultado porque tiene un buen abogado, Rodríguez, que debe darle buenos consejos, así que no sé si la estrategia al final le rendirá frutos, pero es parte de una estrategia y estrategia evidentemente vinculada a los sentimientos de lealtad y de amor filial que es una estrategia romántica, pero que es difícil de creer, ¿no? Porque bueno, las agendas claramente eran agendas de una dama. Así es. Una incluso tenía una portada que decía solo para mujeres. Además, rosadas, ¿no? Rosadas, etcétera, ¿no? Con un corazón afuera. Claro, no se imagina a un comandante del ejército con esas agendas. Sí. Raro, rarísimo, ¿no? ¿Carátula? ¿La portada? En la República el día de hoy hay una ¿cómo se llama? Caricatura. Una caricatura. Sí. Muy buena, que más o menos expresa eso. De Carlín, ¿no? De Carlín, estupendo. En el tema de la estrategia jurídica, no me parece que sea una buena estrategia. Acá el fiscal Juárez, es un fiscal que tiene una trayectoria impecable, ha adelantado toda una investigación que tiene indicios concretos, ¿no? Entonces, al término de la investigación, el abogado de la señora Nadine Heredia, ahora abogado del presidente Humala, pide que al presidente Humala lo citen como testigo, creyendo que, utilizando evidentemente la influencia del jefe de Estado, creyendo que con su testimonio va a poder desviar a la hora 11ª el criterio que el fiscal ya tiene informado sobre el tema de las agendas. Porque cuando él dice, yo he dado todas esas disposiciones, ¿cómo al presidente lo hemos visto decir cuando la señora negaba que era de ella en las agendas? Él decía, yo creo de mi esposa. Cuando ella negaba que el contenido de las agendas no era de ella, también él la acompañaba. Entonces, yo creo que él está confundiendo los roles, está confundiendo el rol de ser jefe de Estado, de garantizar la imparcialidad
de los órganos jurisdiccionales según una investigación. Bueno, eso no es un problema reciente, ¿no? Desgraciadamente, esa confusión de roles nos ha acompañado estos 5 años. Tenemos que despedir el programa. Muchas gracias, Víctor Javier, por haber venido. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, aquí en Plan B. Chau.